Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en su televisión regional, en Popular Televisión. Hoy con el equipo al completo, don Carlos Pajares, un saludo, don Carlos. Un saludo, muy buenas. Don Aurelio Sastre, un saludo. Un saludo, muy buenas. Y hablaremos de muchos temas de actualidad, temas como siempre que seleccionamos para ustedes con todo el cariño del mundo y que tratamos de comentar aquellos temas importantes que en la información general de esta burbuja informativa que vivimos en España y en media Europa no se comenta, es decir, comentar aquello que los demás no comentan, buscar la verdad. Bueno, pues vamos a comenzar hablando de uno de los impuestos más graves que tenemos, el impuesto silencioso, del que no nos damos cuenta y del que los gobiernos nunca quieren hablar, la inflación. La inflación en diciembre en España se ha situado en el 2,8% interanual, acelerándose 4 décimas respecto a noviembre, y la subyacente, que es también importante, en el 2,6%. Todo ello merma el poder adquisitivo. Y un dato muy interesante, que nos aparta desde el cohete en el que viaja el señor Sánchez y los de su partido, no creo que viaje nadie más, en que desde que gobierna el señor Sánchez, la inflación ha subido un 20,02% y la subyacente un 18,07%. Y usted, señora, que nos está escuchando, lo notará. Usted, señor, que si va también a hacer la compra, lo notará. Somos más pobres realmente, aunque los medios habituales tratan de decirnos, y luego además vamos a contradecir con datos y con unas preguntas a nuestros invitados, que todo eso es una falacia, que es una mentira. Lo mismo que en el programa de la semana pasada, que por cierto ha causado mucho impacto, el jefe de estudios a nivel nacional del sindicato USO, don José Luis Fernández Santillana, demostró que el paro real es muy superior, casi el doble, al que se dice, que todo es manejar conceptos, palabras y cifras. Pues nosotros vamos a desmontar todo esto del cohete que nos habla el señor Sánchez. El tema de la inflación, don Carlos. Además, el tema de la inflación es mucho más peliagudo por otros dos motivos. Uno, primero porque además la presión fiscal también ha ido subiendo estos años, con lo cual los precios son más altos y aunque gano más dinero, el Estado se queda más, con lo cual la capacidad de compra se ve mermada doblemente. Una, por la subida de precios, y otra, porque tengo menos liquidez para pagarlo, porque tengo que pagar muchos impuestos. Y luego hay otro dato también interesante que va a ahondar más en esa dificultad que estamos teniendo, y es que el otro día nos hablaban de que bajaban los tipos de interés en Europa. ¿Y por qué bajan los tipos de interés en Europa cuando la inflación no ha terminado todavía de controlarse? Porque la productividad en Europa está cayendo. O sea, no somos competitivos, somos cada vez más caros, y encima en España, en nuestro caso concreto, nos están friendo impuestos. Pues la situación enormemente mala, pero como usted bien decía, ese cohete, que yo creo que es más que un cohete, es una moto averiada, pues no lo compra cualquier persona que mínimamente esté informada de la situación económica de nuestro país. Es que eso se debiera de unir, y además teniendo esa oportunidad de nuevos datos, cada X tiempo hablaremos de los datos del empleo, que esa es otra falacia, otro mantra, ¿no? Porque si usted tiene una hora de trabajo y esa hora la reparte entre 4, pues ¿qué le queda? Un cuarto de hora a cada uno, es que esa es la realidad. Don Aurelio. Bueno, yo creo que a veces nos perdemos un poco en las palabras y hablamos, por ejemplo, en gran subida, incremento de los precios, pues lo llamamos la inflación, que es un término que parece que nos perdemos en ello. Es la subida enorme de los precios y sobre todo de los precios de los productos de primera necesidad. Usted ahora va, y además es un comentario muy general, se lo escucha a todo el mundo en el supermercado, quienes vayan ahí, pero también en la calle. Y es que antes, con una determinada cantidad de dinero, pues hacía una compra importante. Ahora dicen, es que ahora hago el 50%, y es que si usted analiza la subida de los precios de esos productos, se da cuenta por lo que han subido esto, lo que ha subido el pescado, lo que ha subido la carne, lo que ha subido la leche, los huevos que se han doblado de precio. En fin, quiero decir que esto ha absorbido totalmente aquellos incrementos que se hayan podido producir en salarios, en pensiones y demás, de tal manera que hoy
estamos peor que ayer y seguramente que un poco mejor que mañana. Y algo que desmonta... Lo del paro, si quiere, comentamos. Sí, bueno, puede comentar un poco qué causó la impresión del tema. Claro, perdón. Es un y luego hombre, pasamos al nuevo tema. Es un hombre que por su larga trayectoria en un sindicato que no es un sindicato de clase, sino que es un sindicato, digamos, liberal, que no es correa de transmisión de ninguno de estos partidos. Y por su preparación, claro. Y luego por su formación. Claro. Ya vimos su currículum, sí, su currículum, que es apabullante. Es un hombre que está absolutamente al día en todas esas cuestiones en las que representa. Nos dio unos datos del paro que yo estoy absolutamente convencido que se ajustan a la realidad. No, si son... Si, por ejemplo, hablamos de la cifra de Cantabria, pues resulta que hemos pasado, según los datos que él dio con toda claridad y que eran irrebatibles, don Gervasio, eran datos que no podíamos rebatir, pasa de 30.000 a casi 45.000 parados. Esa es una realidad. Y es que estos gobiernos se han especializado no en resolver el problema del paro, sino en la manera de contarlo. La manera de contar los parados, y se inventan cosas pues como los empleados, fijos discontinuos, que pueden estar 9 meses sin trabajar. Efectivamente, que están cobrando. Y esos 9 meses no están trabajando. No están trabajando, están cobrando del paro. Bueno, pues resulta que esos no son parados. Cobran del paro, pero no son parados. Y ahí nos meten casi, pues eso, pues a lo mejor 600.000 o un millón de personas, con lo cual se incrementa, ¿no? Entonces estamos en eso, estamos en la propaganda, estamos en el relato, en ese relato mentiroso con el que siempre pretenden engañarnos, pero la realidad es tozuda. Vemos que la gente llega muy mal, llega peor que antes a final de mes. Esto es lo mismo, y por mentira, además me queda votando al tema siguiente, el que dice, bueno, que necesitamos un ferrocarril, y entonces va el ministro y dice, no se preocupen, que nosotros le hacemos la estación, pero luego no ponen las vías, ¿no? Pues es todo una mentira. Bueno, pues de la mentira. Es curioso que en esta España que dice el señor Sánchez va como un cohete, se tenga que subvencionar los medios de transporte. ¿Oh? ¿Pero cómo es esto? A cuenta de todo el mundo. Pero si vamos como un cohete, vamos. Es curioso que los partidos políticos, y aquí incluyo a los dos grandes, a todos en realidad, hablen las pensiones. Mire, ahora en el Real Decreto importante, vamos a ver, yo soy pensionista también, y me afecta, y digo, las pensiones había que subir las más bajas. España no puede seguir ilimitadamente subiendo las pensiones. ¿Qué pasa? Que con la inflación que tenemos se hace esto, pero esto están engañando a la realidad. Hay que hablar al pueblo español de la realidad que vivimos. Y los dos grandes partidos, yo creo que todos, pero los dos grandes, que es lo que más, eso no quieren. Bueno, este cambio de posición ahora del señor Feijóo, oiga, las ayudas a la dana, eso sí que me parece fenomenal. Pero las ayudas al transporte, ¿por qué? Porque se está reconociendo que hay mucha pobreza, ¿no? Pues dígase. Segundo punto, las subidas de las pensiones. Los pensionistas. Pero no es porque se les quiera decir la verdad a los pensionistas, sino porque se les quiere su voto. ¿Y qué van a seguir? Contando mentiras hasta el final, mientras la orquesta sigue tocando. Es decir, en España vivimos de espaldas a la realidad y los grandes partidos no tienen el cuajo. Ese es el problema, por eso no van a arreglar nunca los problemas, van a seguir haciéndoles más grandes, patadas, seguir para decir a los españoles, bueno, vamos a hacer un estudio sobre las pensiones. Las más altas, que son muy dignas, y digo por experiencia propia, vamos a mantenerlas de alguna manera, capeando el temporal, y vamos a ayudar a aquellos que tienen una pensión muy baja. Y ahí se les va a ir trabajando en ello. Vamos a trazar un plan para asegurar, porque ese es otro tema, asegurar el futuro a 20 años de las pensiones. Pero de eso no se quiere hablar. Y los dos partidos, de una cobardía inmensa, no quieren hablar de la verdad a los españoles. ¡Ay, porque les quita votos! Claro, decirle al pueblo la verdad quita votos. Ese es el grave problema de este país. Y todos los medios de colaboración, lo mismo que pasa con los datos del paro, colaboramos. Ayer, por cierto, y ya después de este speech paro, el presidente, creo que era el CEO de la Caixa, ha advertido
de los problemas con que se puede encontrar España con la prima de riesgo, si no cumple lo mandado por Bruselas en un corte importante en los gastos, unos ajustes, que este gobierno no va a hacer. Nos podemos encontrar en 4 o 5 meses con una subida de los tipos de interés importante para financiarnos, y vamos a ver cómo se controla la deuda. Entonces, todo este paquete se le lanzo directamente a nuestro invitado, a don Carlos Pajares, para que dé su opinión sobre el reflejo. Es todo una gran mentira, vivimos en la gran mentira. La primera gran mentira es la propia prima de riesgo, que se mantiene porque la deuda pública la está comprando Europa de una manera artificiosa. En cuanto a lo otro, vamos a ver, yo lo tengo clarísimo, no es normal en un país como el nuestro que se subvencione a todo el mundo el transporte público. Yo entiendo que habrá que aquellas personas que lo necesiten y están en una situación de verdadera vulnerabilidad, pues habrá que ayudarles. Pues aquel estudiante que su familia no tiene dinero y necesita ir todos los días a su instituto o a su universidad, que entre todos la sociedad hagamos un esfuerzo por ayudarle a acudir a su centro escolar. Pero para el resto... Es que quieren hacer un país de pobres. Es no, que esa no es sé, la cantera. Porque, la cantera de votos es hacer además, un país de pobres. Esa idea de esa que, es la idea. Es que, vamos a ver, eso lo paga alguien. Y lo estamos pagando todos precisamente con esa presión Claro. fiscal, que es lo que hablábamos al principio, que hace que a la ya cara cesta de la compra, nuestro dinero para hacer frente a ella pues sea cada día más limitado. Con lo cual es una auténtica locura y es una aberración desde cualquier punto de vista económico. Eso es una locura en la que además todos los partidos políticos, claro, todos bueno, estaban de acuerdo. Tenemos que por cierto, el culpable de todo esto es el señor Sánchez, por supuesto, pero el señor Feijóo, y el resto, Feijóo no puede ahora cambiar de posición por decir esto. No, decir, oiga, pero es que nos van a atacar, pues que aguante usted el ataque y hable bien al pueblo español. Sí, dígale las verdades. Dígale las verdades. Lo triste es que todos los partidos del arco quieren nada más que los votos, nada más, no decir la verdad al pueblo. Y con las pensiones pasa 3/4 de lo mismo. Uno no va al médico para que le mienta y le diga que está sanísimo cuando realmente tiene una enfermedad. Lo que necesita es que le diga la enfermedad y le ponga una cura. No tenemos ahora mismo nadie que nos diga la enfermedad que tenemos. Y pasa con las pensiones. Las pensiones, el sistema de pensiones es inviable. Por ahí lo dice la gente y dicen verdad, es una estafa auténticamente piramidal. O sea, la gente no estamos pagando para un fondo para luego el día de mañana pagar nuestras pensiones. Ni para tomar decisiones. No. Estamos pagando ahora con nuestros impuestos las pensiones de la hora, no las de nuestro futuro. Problema, y usted lo decía bien, claro, si el que tiene una pensión máxima en España, en bruto, estamos hablando de unos 3.500 euros. Pero líquido unos 2.500. Unos 2.400 o 2.400 y pico. Hagamos un sistema fiscal distinto para el pensionista para que no tengan unas retenciones tan sumamente grandes y juguemos como se hace en otros países con las retenciones más bajas, y con las más bajas se ayude. Y con las más bajas se ayude y hagamos entre todo que el sistema pues sea sostenible. Don Aurelio. Bueno, yo creo que ahora si analizamos un poco el cambio de postura del Partido Popular, yo creo que hay que entenderlo porque es una forma de plegarse a la dinámica social. O sea, hay una tendencia... ¿Qué tenemos que seguir? ¿La dinámica social, perdón, don Aurelio, o la verdad? O lo que cree uno. Claro, que es pero fíjese no, usted, es que esa es la cuestión. Hoy lo que no podemos tampoco es dar armas a aquellos que están prácticamente destruyendo la economía del país. Hay que combatir eso. Para que pueda, sí, hay que combatirlo. La mentira se combate con la verdad, no con más mentiras. Sí, pero hoy se veía una corriente muy fuerte, que además era un argumento que le venía muy bien al Partido Socialista, el que decían que el Partido Popular estaba contra los pensionistas, y ese relato hubiera adquirido mucha más fuerza. Socialistas compraron ese relato. Hay una cosa, don Gervasio, hay 12 millones de pensionistas, y si a los pensionistas, si hoy vota negativamente el Partido Popular, si vota negativamente hacia ese incremento, que además no influye para nada, porque eso iba a salir adelante de una manera o de otra. Pero yo creo que iba a mostrar una posición que se iba a volver de una manera muy fuerte contra ellos, y además hoy, sabiendo cómo maneja el relato
y la propaganda y la fuerza que tiene en sus medios el Partido Socialista, yo creo que hubiera sido la puntilla para el Partido Popular. Por eso yo creo que plegarse a la dinámica social en determinadas situaciones no hay más remedio. De todas maneras, tenemos que ser conscientes de los líderes que tenemos en España, don Gervasio. En España no tenemos un líder político. Pero entonces rompedor, estamos atendiendo, ¿no? Claro, don Aurelio me estará conmigo, que se está reconociendo una inferioridad intelectual respecto a la izquierda. Porque si uno cree en sinceridad que al pueblo tengo que decirle la verdad, o lo que quiero es exclusivamente ganar elecciones y seguir la senda que marca el partido en el poder. Yo creo que entre en debate, porque no soy yo el que tiene que estar. Don Carlos, yo creo que sobre esto tiene que haber debate. Interesante, que son dos posturas que me parece bien. Don Carlos. Yo creo que al final y luego remate usted. Yo soy de los que cree que hay que mirar a largo plazo y hay que hacer pedagogía con la sociedad. Si al final tú compras el relato de tu contrincante, pues al final es que pierdes el tuyo. Y eso no te deja avanzar, porque puede, como usted bien decía, ganas las elecciones, y es perfecto, pero si ganas las elecciones al final eres el rehén del propio relato que tú has comprado. Entonces, ¿qué vas a hacer? Cuando llegues al poder, cambiar lo que habías dicho, no lo vas a cambiar, porque sigues en el mismo relato de no querer perder elecciones, y eso lo vemos además cuando gobierna el Partido Popular, que al final existe mucha decepción porque muchos que esperaban ese cambio no se produce porque han comprado un relato. Hablamos de lo económico, ¿eh? Sí, totalmente. Un relato socialdemócrata o mucho más allá. No, yo creo que si el problema es que ahora mismo fracasado ya. Y yo creo que además lo estamos viendo. Los partidos que hasta hace poco eran partidos liberales, centro derecha, se han pasado tanto al centro izquierda, que al final, por eso el Partido Socialista se está radicalizando, porque es que si tú vas corriéndote cada vez más a la izquierda se corre más a la izquierda. Al final, lo que nos estamos quedando es, hablo desde la parte económica, sin el relato liberal, que es lo que está haciendo que grandes economías triunfas y sigan adelante. Un recorte en Argentina. Claro, para eso hay que llevar a una situación caótica. Es que no podemos llegar a eso. Pero claro, si llegamos ahí a una situación, seguro que el pueblo lo entiende. Don Aurelio, siga usted con su argumento, que está muy bien, es un argumento que también yo me le hago, yo creo que nosotros también caemos a veces en el relato de la izquierda. Vamos a ver. Sí, por supuesto. Una posición firme de los socialistas era que no iban a trocear en absoluto este decreto. ¿Qué es lo que ha pasado? Que lo han troceado. Claro. Y han salvado las medidas sociales, como es esto. Y era lo que estaba exigiendo el PP. Claro. Por tanto, ¿qué relato defendería yo desde aquí? Pues que efectivamente ha tenido que ceder el gobierno. Además, ha tenido que ceder y humillarse ante un prófugo de la justicia y cambiar el relato. ¿En qué dirección lo ha cambiado? Pues en la dirección que decía el Partido Popular. Usted tendrá que trocear eso. Si usted defiende las medidas sociales y nos plantea un decreto que defienda la subida de las pensiones, nosotros lo vamos a votar. Lo habían dicho y yo defiendo ese relato. No me pongo a favor del relato del Partido Socialista, que está diciendo que ha cambiado. No la ha cambiado el PP su postura. El PP sigue defendiendo lo que dijo. Sí, para mí el problema totalmente de acuerdo en eso, pero hay una cuestión en ese decreto que mete cosas que son realmente infumables, como el tema de los ocupas. Sí sé que es una posición, por eso es interesante el debate y la cuestión, pero más a más, ¿usted no cree que hay que poner, como ha dicho, la luz larga y ir diciéndole al pueblo la verdad? Don Gervasio, vivimos una situación de emergencia, de lo inmediato. ¿Lo inmediato qué es? Pues lo inmediato es esto, ver si se pueden ganar unas elecciones, y no podemos poner a 12 millones de pensionistas, que iba a ser el relato de todos los medios de comunicación. Pero usted cree que todos los accionistas se iban a creer eso. Si hoy el partido... Bueno, estamos viendo, don Gervasio, cuando llegan elecciones, que hay muchos que se lo creen. Hoy se ha encontrado con muchos votos a favor. Ahí tenemos un grupo importante que, si además les damos esa potestad de que su relato tiene visos de veracidad o de verosimilitud, creo que les estamos dando un arma. Yo veo muy difícil que el PP, y lo veo muy complicado, que hubiera votado ahora que no a la subida de las pensiones. Por un lado tenemos el palacete este que han regalado al PNV, tenemos también en lo de los ocupas han cambiado las cosas, ahora han dado un arma a los propietarios de los pisos para que puedan defender también su posición. La prórroga es este año 25, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero mientras, lo importante sería que las próximas elecciones las gane el Partido Popular. Pero me supongo que con un programa para hacer cambios.
Claro, y que haga cambios. Bien. Pero lo que no puede es tirarse por el precipicio votando unas medidas que son antipopulares completamente. Creo que las dos posiciones tienen su base. Y además es muy interesante el debate. ¿Quiere una cuestión para ir a otro asunto? No, simplemente decir que mi postura no es una postura política, es puramente económica. Sí. Y lo que está claro es que yo, políticamente, como bien decía don Aurelio, el Partido Popular lo único que ha hecho es mantener su criterio desde el principio, no lo ha cambiado. Porque él estaba a favor de la subida de las pensiones, del pago del bono del transporte, del pago de las ayudas a la DANA. Pero eso es lo que había que plantearse. Oiga, es lo que yo digo, para mí hay que decirle al pueblo la verdad. Para mí el tema es un tema previo de carácter económico. Sí, se sigue el calendario. Para mí el tema, lo mismo, y el tema de la ocupación, al final, la reforma que ha puesto Junts con el tema de la ocupación es mínima y totalmente irreal, porque los requisitos que tiene que cumplir el arrendador son de tal magnitud que eso prácticamente es un engaño. Vamos con una noticia que realmente lo que aquí venimos diciendo se cumple. No, el periódico irlandés, hay muchos que se llaman The Telegraph, pero este es el de Holanda, ha desvelado un escándalo a la Unión Europea, que es que la Comisión ha estado otorgando subvenciones, más o menos, bajo cuerda o no bajo cuerda, a grupos ecologistas para que hicieran campaña a favor de los planes verdes. Las organizaciones agrarias han montado en cólera y eso demuestra todo cómo es una ideología, dentro de esta ideología realmente perversa que se ha vivido en la Unión Europea, esperemos que sea en el término de pasado, y que realmente debiera llevar a estos representantes de la Unión Europea ante los tribunales. De verdad es auténticamente escandaloso, don Carlos. Es que lo de Europa empieza a ser, desgraciadamente, y más para los que, como en mi caso, nos sentimos plenamente europeístas y que queremos y confiamos en que haya una Europa fuerte, pero sí, una Europa con sentido común, no una Europa que al final está cayendo en los mismos problemas que vemos en nuestro país, o sea, que se dedica única y exclusivamente a regular, hiperregular, asfixiar el entramado productivo y entramado agrario sin conseguir realmente nada a cambio. Pero solamente es que esto es un escándalo. Mayor pobreza. Y al final, pues bueno, pues desgraciadamente, yo espero, si a mí lo que más tristeza me produce de esto es que al final los extremos anti-europeístas terminen posicionándose con fuerza dentro de Europa, pero por culpa de los que... Claro. Busca uno la salida de emergencia, que en algunas cosas pueden tener razón, que las tienen, y vamos a ver luego, cuando están al frente del asunto, que el tema. Pero los que han propiciado toda esta son los dos grandes partidos europeos que realmente han contaminado todo con sus lobbies, etcétera. Y este asunto, don Aurelio, esto es un escándalo, ¿no? Totalmente, ¿no? Yo creo que en este momento Europa va totalmente con el pie cambiado. O sea, bueno, sí. Yo creo que el cambio de gobierno en Estados Unidos está teniendo y va a tener una influencia decisiva en los cambios que se tienen que producir. Hemos visto aquí cómo se había adoptado toda la política de esta política verde de izquierdas y tal, que era empobrecedora de una manera absoluta. Y también en Estados Unidos se venía dando. Hoy el cambio está siendo radical y aquí yo creo que se están poniendo, de pronto estamos viendo que el rey va desnudo. Sí. Eso yo creo que está quedando muy claro en este momento. Y los cambios se van a producir. Antes usted comentaba el cambio con respecto a los coches eléctricos. Sí, ¿no? El día 5 posiblemente haya una gran noticia para todos los automovilistas, que tenemos coche de combustible, porque la Unión Europea posiblemente tome una decisión donde digo, creo que es el día 5, el día 4 de este mes de febrero. ¿Cuánto hace que aquí lo comentamos? Sí. La realidad se impone, don Aurelio. No, y la importancia que, por ejemplo, para España tiene. Hay una gran especialidad en la fabricación de vehículos de combustible, de diésel, y esto éramos, yo diría, un pilar de nuestra economía muy fuerte, y todo eso se está yendo por la borda, pero además sin una garantía de que el otro pueda salir adelante. Porque, claro, con los problemas energéticos que hay.
los problemas energéticos que tenemos pues son tremendos, ¿no? Entonces tiene que haber un cambio de política absoluto. Por eso yo veo un futuro bastante oscuro a estas políticas como la que se desarrolla en España, una política marginal totalmente, con prácticamente con los grupos que no tienen ninguna posibilidad, que no tienen porque futuro, quieren la pobreza y llegan a esa conclusión. Claro, buscan todo esto y lo estamos viendo luego hasta los efectos de las catástrofes. Lo hemos visto aquí con la Dana, lo estamos viendo en Estados Unidos con el incendio de Los Ángeles, ¿no? El tema de los ríos, que quieren que los ríos vuelvan a sus cauces. Resulta que como el invierno está siendo muy frío en términos generales, pues están callados lo del calentamiento, ¿no? Entonces, como las temperaturas son muy bajas, pues son de los inviernos más crudos que hay, está todo el mundo callado, están callados todos los del tema. Y eso que significa que a lo largo desde que el mundo ha habido etapas de grandes temperaturas, también de temperaturas muy bajas, diferentes periodos, que es lo que es realmente el cambio climático, y no estas cosas que dice sin saber lo que dice el presidente del gobierno. Y por cierto, en el foro de Davos, hablando del tema de los coches, y acabamos ya con eso porque no tenemos tiempo, ha tenido una intervención Josu Imaz muy interesante sobre los biocombustibles, que la verdad que se están abriendo paso y que dejan menos huella de carbono que toda la vida útil de un eléctrico. Es que incluso es eso. Y son datos, y dice el señor Imaz, son datos y no propaganda. Pues la propaganda, que es falsa, acabará muriendo. Y la verdad, antes o después, se abrirá paso. Y yo creo que a través de la verdad, o buscando la verdad, buscándola, seremos siempre más libres, y no maquillando datos y engañándonos. Otra cosa es no ponerlo de un lado negativo, porque eso tampoco genera expectativa, pero buscar la verdad es importante. Don Aurelio, muchísimas gracias. Bueno, yo nada más quería hacer un mínimo comentario respecto a que se nos llena la boca cuando hablamos de la despoblación rural, y eso tiene mucho que ver con la falta absoluta de servicios. Hoy hay una exclusión social en temas bancarios, una exclusión social en temas ya de educación, porque no hay niños en esos pueblos que se están abandonando, ya en muchos casos ya no hay ni cura, don Gervasio, gracias a algunos diáconos que hacen una labor encomiable. Y van por ahí. Pero es que ahora podemos entrar en la exclusión farmacéutica. Esos pueblos remotos donde la farmacia está lo vamos a hablar en el próximo programa, si le parece, porque no tenemos tiempo. Pues la señora Isabel Priede tiene que tener mucho cuidado con eso, porque ya solo faltaba que la farmacia, como puede ser la de Tudanca o de cualquier otro pueblo, desaparezca. El libre mercado, o señores del gobierno regional en la farmacia, libre mercado, que cada uno compre sus medicinas en una residencia donde la plazca la residencia. Estamos en un país libre, o quieren también hacer un país un ámbito en el que regional, se nos controle eso. Claro. Ya faltaría que un partido que gobierna, que es del centro derecha, pusiera normas, pero bueno, no vamos a esperar, tampoco vamos a precipitarnos, no vamos a ser malos. Don Carlos Pajares, muchísimas gracias. Un saludo. Don Aurelio Sastre, muchísimas gracias. Creo muy interesante, nos quedamos sin tiempo. Paz y bien.